Muchas gracias. Esperemos que haya resumido. Presidente, es todo. Estimados amigos, buenos días a todos. Antes de comenzar mi intervención, quisiera agradecer la asistencia del secretario de Estado, don Daniel Navía, a este evento de hoy. Además, me gustaría dedicar estas primeras palabras a dar mi más sincera enhorabuena y reconocimiento a Antonio Gómez, cuyo compromiso e implicación como coordinador general de este libro ha sido fundamental. La tarea que le encomendamos desde NERClub no era fácil, pero aceptó el reto y su liderazgo ha sido clave. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias también a los coordinadores de los diferentes capítulos, a los autores y al resto de colaboradores. En total, más de 125 personas de ámbitos muy diversos han trabajado en este documento. Centrándonos en el contenido del libro, estoy convencido que desde NERClub hemos acertado al elegir el binomio energía y ciudades como materia de análisis. El uso que se haga de la energía en las ciudades va a ser clave en el proceso de transición hacia un nuevo modelo energético más sostenible. De ello debe ser consciente la sociedad, ya que serán las acciones del ciudadano en su día a día las que permitan alcanzar los objetivos pretendidos. Las tecnologías existen, pero el uso que se haga de ellas y la adecuada elección de las opciones disponibles marcarán la diferencia. La importancia de las ciudades se demuestra con el creciente protagonismo que han adquirido en las conferencias de partes y en su reconocimiento en el Acuerdo sobre Cambio Climático en París. La energía es un vector esencial para el desarrollo de nuestra sociedad. Los diferentes bienes y servicios energéticos son utilizados de manera continuada en nuestra actividad cotidiana y, a su vez, son esenciales para alcanzar niveles óptimos de calidad de vida. Sin embargo, la búsqueda de equilibrio entre su valiosa aportación y su contribución para resolver los retos de cambio climático no es una tarea sencilla. El debate sobre estos temas está de plena actualidad y muy especialmente en Europa y sus ciudades. Desde NERClub hemos querido contribuir de forma abierta, amplia, transparente y constructiva a este debate con el libro que hoy estamos presentando. Además de aportar al debate, esta publicación contribuye a un concepto que cada día adquiere mayor relevancia: la humanización de la energía. Hace una llamada de atención sobre la importancia de que la transición hacia un nuevo modelo energético esté liderada por el ciudadano. Los cambios que se necesitan y se esperan en los próximos años solo se podrán llevar a cabo con una implicación de toda la sociedad. En este sentido, desde las distintas administraciones, instituciones y desde el sector privado, tenemos que abordar una importante labor de información y de concienciación para ayudar a las personas hacia una toma de decisiones adecuada y un comportamiento más sostenible. Dentro de nuestras líneas de actuación, nuestro club estará cada vez más presente en la labor divulgativa. Con este libro esperamos poder aportar nuestro granito de arena, poniendo encima de la mesa una explicación sencilla y accesible sobre un amplio abanico de alternativas tecnológicas. El ciudadano, debidamente informado y dependiendo de sus necesidades, podrá de esta manera tomar sus propias decisiones
en campos tan importantes como el transporte o la edificación. Espero sinceramente que este estudio resulte de interés y facilite el acercamiento de todo aquel que lo lea al apasionante mundo de la energía. Sin más, a continuación, cedo la palabra al secretario de Estado de Energía, al que reitero nuestro agradecimiento por haber aceptado participar en este acto. Buenos días a todos. Buenos días. En primer lugar, quería, lógicamente, empezar mi intervención agradeciendo al Club Español de la Energía la oportunidad de participar y presentar este libro hoy, que como comentaba el presidente del club, yo he estado viendo el libro y no he podido leerlo entero, pero he podido leer secciones completas y la verdad que sí creo que, como comentaba el presidente, es una contribución muy interesante y tiene algunos resultados que desde luego son, yo creo que muy relevantes y en un debate que, como se decía anteriormente, es un debate fundamental en el ámbito de la transición energética y, por tanto, pues extender aquí mi felicitación al Club de la Energía y al coordinador y los distintos autores del libro, porque efectivamente creo que es una contribución muy significativa a este debate que, como digo, tiene una importancia fundamental en el contexto de los debates energéticos que todas las sociedades modernas tenemos, pero España, sin duda, con particular intensidad. Como digo, yo creo que el libro aborda una cuestión de gran importancia, como es el papel de la energía en nuestras ciudades. Y es una cuestión de gran importancia por dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, es una cuestión práctica de corto plazo. El 80% de la población española vive en entornos urbanos y concentramos el consumo de la energía en este tipo de entornos. Por tanto, es evidente, desde una perspectiva práctica, que la política energética que hacemos es esencialmente, en su mayor parte, una política para urbanitas, para gente que vive en ciudades. Y, por otro lado, esto a nivel español, pero evidentemente esta es una tendencia que a nivel global tampoco se detiene. Yo, antes de venir a este evento, estaba comprobando algunos datos y uno puede observar que a nivel global, en el año 2006, el último año de dato disponible, estábamos en el 49,6% de población urbana a nivel mundial y ahora estamos en el 54,3%, es decir, prácticamente 5 puntos porcentuales en el espacio de 10 años, lo cual ratifica esta impresión y esta previsión que creo que todos conocemos de que con el ritmo de urbanización mundial que tenemos, en los horizontes de planificación energética de los que estamos hablando, el 2030 o el 2050, evidentemente el porcentaje de población para la que tendremos que hacer una política energética que vivirá en ciudades será mucho más alta y a nivel mundial se aproximará ya mucho a los niveles que a día de hoy ya tenemos en los países desarrollados. Por tanto, como digo, hay una cuestión evidentemente práctica y es que la política energética que hacemos es una política fundamentalmente diseñada para gente que vive en ciudades. Y por otro lado, evidentemente hay una cuestión de más largo plazo. A mí este tema, francamente, el desarrollo de las ciudades y la contribución de la energía me parece un tema muy bonito desde una perspectiva histórica y es verdad que cuando uno analiza el desarrollo económico, probablemente de los últimos 2 siglos, es fácil llegar a la conclusión de que hay 3 fenómenos claramente relacionados que explican, en cierta medida, si quieren, la forma en que organizamos nuestras relaciones económicas. Por un lado, claramente la industrialización, por otro, la urbanización y relacionado con ambos dos, el uso de los modos de energía y de las fuentes de energía que ha permitido y ha facilitado tanto la industrialización como la urbanización y, por otra parte, hemos desarrollado todo un modelo energético basado en nuestra industria y en el hecho de que crecientemente la gente se ha movido a la ciudad. De forma que, desde una perspectiva que creo que es bastante aproximada, el desarrollo económico de los últimos 2 siglos de nuestras sociedades es esencialmente equiparable a esto, a la explotación de las fuentes de energía disponibles en mayor medida, generando así las oportunidades económicas que permiten el desplazamiento de la población hacia las ciudades y el desplazamiento de la actividad económica hacia la industria, y por otra parte la urbanización de nuestras sociedades con el desarrollo de las oportunidades económicas que conlleva convivir en espacios que permiten un intercambio económico, reduciendo los costes de transacción y, por tanto, facilitando ese desarrollo económico en conjunto, ¿no? Por tanto, yo creo que no es exagerado decir que el desarrollo económico moderno consiste esencialmente en estas 2 cosas, en industrialización y energetización, si quieren, de nuestras economías y urbanización de nuestras sociedades.
Yo creo que este proceso, como comentaba anteriormente, no se detiene. De hecho, a nivel global, como les señalaba, está continuando de forma clara. Pero sí es cierto, y esto es quizás por eso este libro es particularmente propicio en cuanto al momento de su publicación, que estamos en una situación donde empezamos a ver algunos límites a este proceso o algunos interrogantes respecto a este proceso. No solo en el ámbito energético y medioambiental, yo creo que hay otros interrogantes. Ya saben que en el Ministerio compartimos, junto con las labores de energía, compartimos las labores de agenda digital relacionadas con el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la economía de los datos y estas cuestiones. Y cuando yo asisto a las reuniones con la gente de agenda digital, uno ve claramente que hay tendencias en el ámbito tecnológico que probablemente también van a alterar la forma de nuestras ciudades independientemente del ámbito energético, ¿no? El desarrollo de Internet, la disponibilidad que tiene una ciudad pequeña ahora de servicios a través de Internet que no existía hace, no les digo 20, hace 10 años hubiera sido imposible disponer de determinados servicios en ciudades pequeñas que a día de hoy son posibles. Otro ámbito relevante, la conducción inteligente. Es decir, hay una serie de tecnologías que claramente van a cambiar la forma de nuestras ciudades y que se engloban en este concepto más amplio de las ciudades inteligentes y de cómo debemos diseñar nuestras ciudades y cómo es el futuro probable de nuestras ciudades. Pero, indudablemente, la cuestión energética y medioambiental constituye un interrogante básico para el desarrollo futuro, tanto en el corto como en el medio plazo de nuestras ciudades. Y es que las ciudades son quizás el ámbito donde resulta más claramente palpable el desafío de la sostenibilidad medioambiental y la transición energética. Y esto es muy claro. Yo creo que todos somos conscientes de que si no tomamos medidas vamos a encontrarnos rápidamente es un concepto, si quieren, potencialmente más discutible, pero sin duda en un horizonte relevante para los que estamos ya aquí hoy, no para nuestros hijos o para nuestros nietos, nos vamos a encontrar con los límites del desarrollo urbano. Y, por tanto, es fundamental que el desarrollo urbano que realicemos tenga en cuenta los efectos que tiene sobre el cambio climático, tenga en cuenta los efectos que tiene sobre la calidad del aire en nuestras ciudades y tenga también en cuenta los efectos sobre otros parámetros relevantes del desarrollo urbano, como el ruido, la comodidad, si quieren, y otra serie de aspectos que son relevantes para la calidad de vida de las personas que vivimos en las ciudades. Por tanto, desde el punto de vista de los desafíos a los que se enfrentan las políticas de desarrollo urbano, que en el libro efectivamente se señalan de forma muy clara, es evidente que las ciudades tienen que hacer una contribución fundamental en la lucha contra el cambio climático. Es imposible luchar contra el cambio climático si no logramos que nuestras ciudades contribuyan activamente en este desafío. Hay que luchar en la gestión de la calidad del aire, en la gestión de los otros elementos, y no hay que perder de vista, y yo creo que este tercer elemento es fundamental, que al final del día las ciudades, como señalaba anteriormente, son motores de desarrollo económico y es importante que cuando abordemos el desafío del cambio climático, el desafío de la calidad del aire, no perdamos de vista esta perspectiva de que nuestras ciudades tienen que seguir siendo motores de desarrollo económico y tienen que seguir siendo espacios donde los ciudadanos encuentren oportunidades de desarrollo económico y de su bienestar personal. Y, por tanto, el gran desafío, que es el desafío que tenemos en el ámbito de la sostenibilidad medioambiental y energética, sin duda es compatibilizar estas tres cuestiones, compatibilizar la lucha contra el cambio climático, compatibilizar la sostenibilidad medioambiental con el desarrollo económico y con el bienestar de nuestros ciudadanos. Y en este sentido creo que las ciudades, como les mencionaba, es el ámbito donde esto se percibe más claramente y donde probablemente más a corto plazo vamos a ver los efectos de este desafío si no lo abordamos correctamente. Quería hacer aquí una consideración previa, porque el libro lo menciona y me ha parecido una cuestión interesante. El libro tiene todo un capítulo dedicado a quién hace las políticas energéticas en las ciudades. Y es una cuestión que creo que es relevante, no solo en el ámbito energético, pero particularmente en el ámbito energético. Es indudable que el ámbito urbano combina la actuación de diversas autoridades en diversos ámbitos y es fundamental que nuestras actuaciones, es una responsabilidad que tenemos que asumir los que tenemos responsabilidades de gestión, estén suficientemente coordinadas y adecuadamente coordinadas en todos los niveles que interaccionamos en el desarrollo urbano. Esto es así porque, como he dicho en alguna otra ocasión, el desafío del cambio climático es un desafío regulatorio extraordinario. Estamos hablando de hacer políticas cuyos efectos no son inmediatos, sino que tendrán un efecto que ni siquiera será un efecto directo, será el efecto de evitar algo que podría haber pasado y además en un horizonte temporal que es un horizonte temporal de 2030 o 2050. Esto es un desafío regulatorio para cualquier institución pública de primer orden. No hay es difícil encontrar otras políticas que tengan esta característica de desafío que afecta a nuestro futuro como sociedades, pero de una forma que requiere tanta coordinación y tanta visión de largo plazo. Y, por tanto, es fundamental, como decía, la coordinación
de las administraciones en todos los niveles. Como saben, nosotros al nivel del Gobierno hemos constituido un grupo interministerial para la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, donde estamos trabajando ya lo que es al nivel del Gobierno central, porque es fundamental también en esta materia que no solo se aborde desde el ámbito energético o desde el ámbito medioambiental o desde el ámbito de fomento, sino que hagamos una tarea conjuntada y compartida entre los distintos ministerios y áreas competenciales del Gobierno. Y, por tanto, ese es un grupo donde ya estamos desarrollando una visión, si quieren, desde el ámbito nacional y que hemos abierto precisamente por esa necesidad de coordinación con los gobiernos que ejercen sus responsabilidades a nivel territorial, tanto a las comunidades autónomas como a los ayuntamientos, porque precisamente pensamos que es necesario que a la hora de elaborar nuestras políticas y elaborar este marco legal de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética tengamos en cuenta ya cuáles son las necesidades y las orientaciones que nos vienen dadas desde los gestores al nivel de las ciudades y al nivel de las comunidades autónomas. Y todo ello sin perder de vista, y creo que es un tema importante, la coordinación con Europa, donde, como saben, está en tramitación un paquete energético de gran relevancia que afecta a ámbitos que tienen que ver con la energía, que son fundamentalmente energía, pero que afecta a otros ámbitos que, como les señalaba, tienen que ver, por ejemplo, con las competencias del Ministerio de Fomento, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las infraestructuras de recarga o con cómo debe hacerse el diseño de estas infraestructuras y cuáles son las ratios apropiadas de puntos de recarga en la nueva edificación o lo que hace a la eficiencia energética y los edificios de consumo nulo. Por lo tanto, es evidente, cuando abordamos esta cuestión, como les decía, que necesitamos coordinación, y yo creo que esta es una de las cuestiones que el libro señala y que, desde luego, nosotros, como desde la Administración central, recogemos el guante y pretendemos llevar a cabo con esa coordinación necesaria. Por centrarme en el ámbito energético, quiero señalar aquí, como no puede ser de otra manera y relacionado con lo anterior, que la política energética no puede, por otra parte, concebirse como una política aislada. Más allá de las implicaciones medioambientales y de sostenibilidad medioambiental que tienen, hay otras muchas y fundamentalmente las que hacen a la situación económica y a la oportunidad económica que debe representar el cambio climático y, en particular, el que se refiere a la situación de las ciudades. Y en ese sentido, nuestra orientación aquí, porque quería comentarles brevemente en la segunda parte de mi intervención cuáles son las políticas que estamos adoptando más centradas en el ámbito de las ciudades, viene muy condicionada precisamente por esto, por la necesidad de que nuestra política energética genere una oportunidad a largo plazo, y para ello yo creo que es fundamental, el elemento fundamental en nuestra visión es que seamos capaces de participar en la oportunidad industrial que supone la transición energética, que España no sea un mero usuario de las tecnologías, sino que sea capaz de participar activamente en su producción, en su desarrollo, en su ingeniería, y por tanto tenemos que buscar políticas que tengan este efecto de no solo convertirnos en usuarios, no solo acelerar la adopción de las tecnologías, sino convertirnos también en actores relevantes en su desarrollo, porque eso nos garantizará que la energía es una oportunidad económica a largo plazo, como decía. Y también, lógicamente, no podemos perder de vista la orientación a corto plazo. Como saben, y esto es un mantra que desde el Ministerio repetimos mucho y seguramente ustedes ya me han oído decirlo, hay dos cuestiones fundamentales a corto plazo en nuestra política energética. Tenemos que mantener la competitividad y tenemos que buscar en nuestras políticas, en la medida en que sea posible, los mayores efectos arrastre de corto plazo sobre la economía española. Esto a nosotros nos parece una condición necesaria para cualquier política energética que pueda considerarse exitosa. No podemos permitirnos que nuestras políticas energéticas arrastren la competitividad de España, que como país inserto en la Unión Europea y en la Unión Monetaria en particular, tiene que vigilar la evolución de sus costes para nuestras industrias. Esto es fundamental. Y tampoco podemos permitirnos debemos buscar aquellas políticas que nos permitan, en la medida de lo posible, acelerar la recuperación económica de España, dado que todavía estamos en una situación cíclica de salida de una crisis económica muy fuerte y donde las políticas del sector público todavía tienen que buscar, como siempre es su obligación por otra parte, ese efecto de arrastre máximo sobre la economía española y la creación de empleo a corto plazo. Y por tanto, ese, como les digo, es la orientación general con la que hemos pensado nuestras políticas, con la que estamos basando nuestras políticas, es la orientación general que le hemos querido dar al Grupo de Trabajo Interministerial, es la orientación que queremos imprimir también en la Ley de Transición Energética y Cambio Climático y es la orientación también que, en cierta medida, informa la actuación del grupo de expertos y de los trabajos preparatorios que ya estamos realizando para ese ejercicio de planificación energética de los próximos años. Si ustedes se detienen a leer el informe o el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se crea este grupo de expertos, van a ver ustedes ahí como claramente la petición a los expertos no es estricta, es una petición energética, sin duda, pero es una petición energética inserta en el ámbito de la competitividad y del crecimiento económico español, tanto a largo como a corto plazo.
Paso a centrarme ya en la parte, si quieren, más energética de mi intervención o más directamente relacionada con los aspectos que el libro señala en cuanto a políticas y medidas necesarias. Yo creo que el libro tiene una orientación muy acertada en el sentido de que hay dos ámbitos donde claramente la política energética engancha con el desarrollo urbano y con el desarrollo urbano sostenible, que son la eficiencia energética y todo lo que tiene que ver con la edificación, y por otra parte la movilidad eficiente y la movilidad urbana. Y quería aprovechar esta segunda parte de mi intervención para contarles cuál es nuestra orientación en estas dos áreas, tanto a nivel europeo, en algunas de las negociaciones que tenemos en marcha, como en el ámbito más práctico con las medidas que ya estamos poniendo en funcionamiento o las que pensamos activar de forma más inmediata. Empezando por la eficiencia energética, como ustedes saben, y creo que el libro lo destaca de forma plenamente acertada, la eficiencia energética es claramente la alternativa a nuestro entender, la alternativa para el cumplimiento de los objetivos medioambientales que más claramente es compatible con el desarrollo económico de España. Y, por tanto, desde luego, nuestra intención es darle prioridad a la eficiencia energética como eje fundamental de la política energética y económica. Los efectos beneficiosos, ustedes ya los conocen, la eficiencia energética es productividad, es competitividad, por tanto, reduce nuestra dependencia energética, que también es un factor a tener en cuenta, y, por último, y esta es quizás la clave fundamental, que la diferencia de otras políticas, pensamos que si hacemos un desarrollo inteligente podemos hacer de la eficiencia energética una oportunidad de corto plazo para la economía española, invirtiendo ahora decisivamente en esta materia. Así que déjenme que les dé algunas cifras. Siento ser, si quieren, tan meticuloso en este asunto, pero creo que son sustanciales y merece la pena que se conozcan. Llevamos en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, en las actuaciones del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que como ustedes saben se implementa a través de la IDAE, más de 100 millones de euros invertidos ya en proyectos de alumbrado público, que era una de las cuestiones que se señalaban en el vídeo y que es efectivamente fundamental para la eficiencia energética de nuestras ciudades. Y este es un proyecto que ha tenido mucho éxito y una acogida muy favorable por parte de los ayuntamientos y que tiene unos rendimientos energéticos realmente extraordinarios. Llevamos más de 200 millones de euros invertidos en rehabilitación de edificios públicos a través de los distintos programas PARER. Estos son programas esencialmente destinados a edificios privados, donde se realizan distintas actuaciones de rehabilitación, tanto de fachadas como de otros elementos energéticos, y, como digo, donde llevamos 200 millones de euros ya invertidos. Recientemente hemos aprobado un programa que creo que es relevante porque está centrado en las ciudades de menor tamaño, las ciudades con una población inferior a 20.000 habitantes, un programa que de hecho hemos llamado Desarrollo Urbano Sostenible, que creo que engancha bien con la temática del libro, donde hemos presupuestado 336 millones de euros para actuaciones en municipios de menos de 20.000 habitantes en diversas materias, todas ellas relacionadas precisamente con los aspectos que en el libro se mencionan: la eficiencia energética, la movilidad urbana sostenible y el desarrollo de las energías renovables en el ámbito urbano. Recientemente también hemos aprobado un programa de 95 millones de euros para infraestructuras públicas en la Administración General del Estado. Este es un aspecto que me gustaría enfatizar porque, evidentemente, dentro del ámbito de nuestras ciudades, sin duda, una parte importante es el que constituyen los edificios públicos, y esta es una materia donde España, yo creo que todavía tenemos un cierto retraso derivado, entre otras cosas, de la situación económica de los últimos años, y donde yo creo que hubiera sido, desde luego, el Gobierno siempre ha tenido la voluntad de realizar inversiones más ambiciosas, pero debido a la situación fiscal que hemos atravesado en los últimos años, hasta estos últimos tiempos no ha sido posible. Bueno, pues acabamos de lanzar, como les digo, este programa de 95 millones de euros, donde ya tenemos bastantes proyectos, además muy interesantes, de renovación de los edificios de la Administración General del Estado. Y en próximas, y estamos, estos son los pasos que ya hemos dado, lo que ya llevamos hecho en los últimos 2 años, 3 años, para que tengan una referencia, y estamos ahora en fechas próximas a la aprobación de nuevas convocatorias de nuestros programas de rehabilitación de edificios, que tendrán una dotación superior de nuevo a los 150 millones de euros. Con lo cual, es un esfuerzo muy sustancial, un esfuerzo que en cifras totales supera los 700 millones de euros en estos últimos años, y que yo creo que tiene especial valor, hecho por una economía como la española, que, como les mencionaba antes, ha enfrentado restricciones fiscales y ha enfrentado una situación económica que ha sido durante estos últimos años complicada. Me gustaría mencionar aquí también una iniciativa reciente que creo, de nuevo, cuando pensamos en el ámbito urbano hay cierta tendencia a centrarnos en el ámbito de la vivienda, pero hay otros ámbitos en otros aspectos del ámbito urbano que es importante que tengamos en cuenta, como es el comercio, como es la hostelería. Y en este sentido me gustaría enfatizar una línea que recientemente hemos aprobado conjuntamente el ICO y el IDAE
para dar créditos a establecimientos de la hostelería, el comercio minorista y la industria por un valor de 100 millones de euros con garantías parciales del sector público con la intención de que esto facilite que las entidades financieras concedan créditos a estos proyectos que normalmente son de un tamaño inferior a lo que podría entrar en otros programas como el Plan Juncker, etcétera, y donde hemos percibido que había cierto desconocimiento por parte de las entidades financieras de los riesgos que se asumían y estamos trabajando activamente para superar esa barrera con este programa de garantías. Yo creo que aquí las noticias en el ámbito europeo, por darles una pincelada de cuál es la negociación, han sido muy positivas en los últimos tiempos. Como saben, el objetivo inicialmente marcado era un 27%, pero la Comisión, en el mismo entendido que les mencionaba anteriormente, de poner la eficiencia como elemento prioritario en nuestra estrategia energética, en su propuesta ha decidido elevar ese umbral al 30%. Esto ha suscitado cierta discusión en el ámbito del Consejo Europeo y entre los distintos países. La posición de España aquí ha sido muy clara desde el primer momento. Nosotros siempre hemos pretendido tener aquí la máxima ambición, pero evidentemente siempre que contáramos con los instrumentos necesarios para poder llevarla a cabo. Y en ese sentido hemos conseguido, conjuntamente con la Comisión y con otros países europeos, que Eurostat cambie el criterio de contabilización de las inversiones públicas en materia de eficiencia energética, lo cual nos permitirá ser más ambicioso y ya estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda y con otros órganos de la Administración en desarrollar los modelos de contratos necesarios para que el nuevo criterio de Eurostat, que impide el cómputo en déficit de estas inversiones, o reduce el cómputo en déficit de estas inversiones, pueda ser efectivo cuanto antes y pueda desplegarse de forma mucho más ambiciosa la renovación en términos de eficiencia energética de nuestros edificios públicos. Por tanto, como les digo, las noticias en el ámbito de la eficiencia energética a nivel europeo son positivas y desde esa perspectiva España ha apoyado sin reservas esta fijación de un objetivo más ambicioso del 30% a nivel europeo, que consideramos que es un acierto. El otro ámbito relevante, como les mencionaba, es el de la movilidad urbana, la movilidad sostenible, y aquí también estamos trabajando en iniciativas relevantes. Creo que no hace falta, en el libro se hace un análisis muy exhaustivo que les reitere la importancia que el sector del transporte tiene en la consecución de los objetivos de cambio climático y particularmente en el ámbito de las ciudades urbanas. Y, por tanto, desde el Ministerio estamos diseñando una nueva estrategia, un enfoque más integral, si quieren, en la promoción del vehículo eléctrico en estas primeras fases, un poco en esa idea que les comentaba anteriormente de centrar los esfuerzos en aquellas materias donde podemos encontrar más sinergias de desarrollo industrial y más sinergias con el ámbito más puramente energético que corresponde a nuestro ministerio. Y, por tanto, aquí nuestra intención también es avanzar en breve con una estrategia basada esencialmente en cuatro medidas o en 4 grandes líneas de actuación. En primer lugar, es nuestra intención continuar con la promoción de la demanda del vehículo eléctrico. Como saben, ya ha habido diversos programas en los últimos años de promoción del vehículo eléctrico o los vehículos de energías alternativas. Nuestra idea es continuar con estos programas. Yo creo que es importante que les dotemos de mayor flexibilidad y de mayor continuidad en el tiempo, que es una reclamación que recibimos desde la sociedad y desde el sector industrial. Y en este sentido, que la gestión pase a ser del IDAE es un cambio relevante porque nos permitirá una mayor flexibilidad en el diseño y la implementación de estos programas. Por tanto, en corto plazo sacaremos una línea de 20 millones de euros continuadora de las que ya se han venido haciendo en los últimos tiempos, con algunos cambios técnicos, si quieren de detalle, como les comentaba, para facilitar la utilización de esta línea a los usuarios. Y, como les digo, pensamos que esta es una parte importante de nuestra estrategia. Es cierto que a veces se nos acusa o hay indicaciones de que nos falta ambición comparado con Noruega. Yo siempre digo lo mismo, Noruega es un caso excepcional en el mundo, uno no puede tomar las referencias de Noruega para muchas cosas, pero para esta en particular menos. Y lo que es cierto es que las ayudas, el monto de apoyo que España está dando comparado con el de otros países europeos en cuanto a la intensidad de la ayuda es muy similar y tenemos una estrategia muy similar a la de los países de nuestro entorno. En segundo lugar, y este es quizás el cambio más importante a nuestro entender, pensamos que en este momento es fundamental dar un apoyo decidido a la infraestructura de recarga.
Hay un efecto psicológico, como saben aquí, en el desarrollo del vehículo eléctrico, que tiene que ver con que los usuarios perciben que la falta de infraestructura de recarga les impide o dificulta la adquisición del vehículo, y pensamos que este es un círculo vicioso que conviene romper cuanto antes. Y, por tanto, vamos a destinar 15 millones de euros, que es una cantidad muy sustancial, a la concesión de subvenciones para el desarrollo de nuevas infraestructuras de recarga. Y, además, pensamos que ha llegado el momento donde debemos apoyar no solo a la infraestructura de recarga pública, que tiene sentido y que es fundamental en las primeras etapas, sino también a la infraestructura de recarga, si quieren, de uso colectivo, pero privado. Y, además, esto engancha muy bien con lo que les comentaba anteriormente de buscar las oportunidades de desarrollo industrial. Facilitar la instalación de infraestructura de recarga en hoteles, para un país como España, donde la industria turística es tan importante, en parkings, etcétera, tiene todo el sentido económico y puede ser el acicate definitivo para que instalemos la infraestructura, que a su vez tendrá ese efecto de arrastre sobre la demanda de vehículos eléctricos que pensamos que debe continuar más por esta vía. Relacionado con esto, el tercer elemento de nuestra estrategia es una reforma de la figura del gestor de cargas. Como saben, esta es una figura regulatoria que se creó en los últimos años, y después de la experiencia acumulada en estos tiempos pensamos que hay un margen importante para flexibilizar y eliminar algunas de las restricciones que se habían impuesto en el desarrollo de esta figura. Y, por tanto, no quiero extenderme mucho en detalles, pero algunas de las cuestiones que hasta ahora hemos encontrado que estaban dificultando la extensión de la estructura de recarga, como era la necesidad de objeto social único o la necesidad de un punto de conexión separado por cada punto de recarga, con la nueva regulación que vamos a remitir a informe de la CNMC y posteriormente a aprobación, van a ser eliminados, y pensamos que esto va a facilitar claramente que las industrias, las empresas que quieran contar con el servicio de recarga para sus usuarios y sus clientes se puedan animar a hacerlo, y hacerlo con una certidumbre regulatoria que yo creo que ayudará a su despliegue. Y como último elemento de nuestra estrategia, y de nuevo enganchando con la idea de no solo hacer política energética que tenga sentido industrial, pensamos que es importante que desde el IDAE, que ya tiene una experiencia en el desarrollo de proyectos renovables en sus etapas de transición de las fases experimentales a las fases industriales, apoyemos también a los proyectos de investigación y desarrollo industrial relacionados con el vehículo eléctrico y con todo lo que tiene que ver con las redes inteligentes vinculadas al vehículo eléctrico, con toda una serie de tecnologías que, como ustedes saben, están muy presentes en el ámbito energético y que enganchan ese ámbito de la movilidad y el ámbito eléctrico. Y, por tanto, aquí destinaremos también 15 millones de euros a un fondo cuya finalidad será efectivamente invertir en estos proyectos empresariales, en estos proyectos de desarrollo, con la idea, como les comentaba anteriormente, de que España no solo sea un usuario de la recarga, un usuario del vehículo eléctrico, sino que sea un actor relevante. Y aquí, desde luego, nos gustaría que estos proyectos, y creo que cuando hemos estado haciendo una primera exploración preliminar de qué tipo de proyectos son interesantes aquí, sí tengo que decirles que hay muchos de ellos que enganchan precisamente con el tema de la conferencia de hoy, con el tema del desarrollo urbano sostenible, con el tema de cómo hacer una gestión más eficiente, por ejemplo, algunos de los proyectos que hemos visto de las flotas de vehículos compartidos, cómo conseguir que estas flotas contribuyan activamente a la red utilizando las tecnologías de almacenamiento que ya disponen los vehículos. Hay una serie de proyectos ahí que, como les digo, creo que enganchan muy bien con el ámbito del desarrollo urbano sostenible, más allá de lo que es el puro despliegue del vehículo eléctrico, sino ya pensando en las tecnologías energéticas y de movilidad que serán relevantes en el futuro. Por tanto, como les digo, estas son las medidas que tenemos pensadas más a corto plazo, y a medio plazo, sin duda, el hito fundamental es la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, donde estamos trabajando en el grupo de expertos, donde esperamos contar, una vez que tengamos ese primer análisis, con un consenso parlamentario suficiente para establecer unas políticas energéticas y la forma de abordar este desafío con suficiente consenso a nivel político, y donde ya les digo que nosotros, desde luego, anticipamos que tendrá que haber un contenido y una parte importante de esta regulación referida específicamente al ámbito urbano y al ámbito de la contribución de las ciudades en esta materia. Y, por tanto, pues en ese sentido, finalizar de nuevo reiterando mi felicitación al Club de la Energía por el esfuerzo con este libro, que desde luego yo creo que es una contribución muy útil a ese debate que también estamos teniendo nosotros en el ámbito de la política energética. Muchas gracias.